Cuando era joven, hace algunos años, tenía esa característica que no comer a mis horas me causaba cierta inquietud. Pero veo que ya se volvió un... ¿Dónde está el pastor Ociel para reclamarle? Ya lo vi. Es una bendición para mí estar aquí una vez más. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar con ustedes y compartir. Y que me hayan invitado una vez más me llena de gratitud y le doy gracias a Dios por tener la bendición de volver a ver a varios de ustedes aquí en la congregación y sobre todo a los varones con quienes interactué. Es hermoso ver en el paso de los años que las personas continúan firmes en la fe y ver cómo van creciendo y se van fortaleciendo. Y al verlos crecer y al verlos nuevamente me llena de regocijo en mi vida y puedo confirmar que la obra que Dios inicia la continúa hasta perfeccionarla. Y yo quiero decirles, hermanos, que la vida cristiana es un caminar constante en el Señor y tenemos que ser llenados constantemente. No hay un momento en que nosotros digamos, yo ya la hice. No hay un momento donde nosotros digamos, a mí, yo ya soy tan bien parado que nada me mueve. Necesitamos estar buscando del Señor constantemente. Y estos eventos, es por eso que tenemos que ir. A veces parece que fuera lo mismo, a veces parece que son las mismas actividades, pero son elementos, son granos de arena, son ladrillos en la construcción de un gran edificio que tenemos que estar poniendo constantemente. Y me han invitado a compartir a otros eventos y yo quiero decirles que si hay una área fundamental que necesitamos trabajar los varones es en la cercanía, en la comunión, en la interacción, en apoyarnos, respaldarnos unos a otros. Porque generalmente tendemos a estar solos, a caminar solos, a resolver nuestros propios problemas. Pero en este tipo de actividades, y yo lo pude comprobar esta vez, una vez más, que respaldarnos, ayudarnos mutuamente nos hace crecer. Y yo quiero decirles que algunos de ustedes que conversaron conmigo los vi llorar. Algunos los vi llorar a la hora de la alabanza, otros en la fogata. Yo quiero decirles que eso que Dios ha hecho en su vida va a traer fruto y está trayendo fruto. Y el Señor quiere que el día de mañana nosotros podamos ser cabezas más firmes, que fortalezcan, que dirijan, que en el poder del Señor guíen su hogar para que podamos crecer todos juntos. Vamos a abrir las Escrituras, la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Este pasaje de las Escrituras es muy probable que usted lo haya leído ya en algunas ocasiones o por lo menos lo haya oído. Y quiero permitirme acercarme una vez más a este pasaje, Génesis capítulo 2, versículos 8 al 15. Dice así, Génesis 2, 8 al 15, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, este tiempo, este día, este lugar,
Todo esto que sucede aquí es por ti y para ti. Hemos dejado de hacer nuestras actividades y nos hemos tomado este tiempo para venir a este lugar para buscarte, Señor, porque tú estás aquí. Te necesitamos, te amamos, Padre, y necesitamos tanto de ti. Venimos a adorarte, a bendecirte, traemos nuestras ofrendas y diezmos, traemos nuestro corazón quebrantado, traemos a nuestra familia y juntos, Señor, nos venimos a presentar delante de ti esta mañana, en esta hora. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, yo quiero rogarte, bendito Dios, que una vez más cumplas tu promesa, Señor, que tú derramarías en este lugar bendición y vida eterna. Y ahora también a través de las Escrituras. Abre nuestros corazones, Padre. Abre nuestra mente, Señor. Y permite que tu Espíritu ponga una palabra que dé fruto, una semilla que quede en nuestro corazón, que florezca, que fructifique, Padre, y que el día de mañana, pasado mañana, Señor, haya respuesta, haya acciones como resultado a esa palabra tuya que pusiste en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para muchas personas, sobre todo para aquellos que son antagónicos, que son contrarios a la fe, las historias de la Biblia son míticas, son fantasiosas. Desde la creación del mundo, la creación del hombre que Dios forma del polvo de la tierra, y sobre todo de la mujer, que la Biblia narra que Dios se la presenta a Adán habiéndola formado de la costilla del varón. Entre esas historias que suenan formidables está la historia del jardín del Edén, o como unos le han llamado el jardín de Edén. Pensar en un estado paradisiaco donde todo es bello y nada se ha corrompido, porque todavía no ha sucedido el pecado. Estamos en el capítulo 2 y la caída y el pecado vienen en el capítulo 3 de Génesis. Hablar de ese estado paradisiaco es sublime. Nos hace pensar en un lugar perfecto, semejante al cielo. En este sentido, hablar de paraíso nos suena a nosotros muy distante, muy lejano, sobre todo ahora que hay un grave deterioro de los recursos naturales y el mundo apunta a una erosión, a un desgaste desorbitante. Si ustedes han oído las noticias, saben que una de las peores sequías que se está viviendo en el estado de California está en estos días. Y cuando oímos esas noticias y pensamos en un estado paradisiaco, entonces eso nos suena muy ajeno a nosotros. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos da algunos detalles de ese extraordinario huerto que tiene mucha relación para nosotros hoy. No leamos la Biblia creyendo que es un conjunto de historias bonitas que son inspiradoras solamente, sino tenemos que recordar que la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y la palabra de Dios nos habla de principio a fin. Y entonces esta historia, que para algunos pudiera sonar un tanto fantasiosa, es la palabra de Dios que tiene una enseñanza para nosotros en este domingo. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén en acadio significa estepa o desierto. Al leerlo de esta manera, entonces entendemos que Dios plantó un jardín en el desierto. En la descripción del jardín que tenemos en los versículos 10 al 14, que lo hemos leído ya, nos encontramos con el nombre de 4 ríos. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, el nombre del segundo río era Gihón, el nombre del tercer río es Hidekel y el cuarto río es el Éufrates. Dos de estos 4 ríos los podemos ubicar en un mapa. Usted puede ir a Google Earth y puede buscar estos ríos y ahí están. Es el río Hidekel y el otro nombre de este río es el río Tigris y el Éufrates. Solo para orientarnos geográficamente,
Debemos recordar que estos dos ríos corren en lo que se conoce como Mesopotamia, que se traduce como lugar entre dos ríos, que precisamente significa eso, ¿verdad? Y se encuentra ubicado en Irak y Siria. Ustedes han oído estos dos lugares recientemente porque es donde se mueve ese grupo, ¿verdad? El grupo ISIS que hemos estado escuchando tristemente en las noticias. Esta zona, al estar entre dos ríos, es un área no desértica en medio del desierto. Cuando leemos los libros de historia, y aquí no es ningún desencuentro con la ciencia, los orígenes de la humanidad se encuentran precisamente en esta zona. No empieza en Asia, no empieza en Europa, no empieza en América. Las culturas caminaron de esta parte de la tierra, allí en el Medio Oriente, y a partir de allí se expandieron a todo el mundo. Dios puso en ese lugar, puso un huerto. Otras versiones dicen, plantó un jardín. Jardín en hebreo significa guardar, proteger. Ahora, ¿qué tenemos que entender nosotros de esta historia? El jardín del Edén, es el lugar donde Dios puso al hombre para protegerlo de todos los problemas del desierto. ¿Me va siguiendo? A veces nosotros nos perdemos en algunos detalles o estamos tratando de contraponer la enseñanza, el mensaje de la Biblia con los programas de Discovery Channel o National Geographic, otro tipo de programas, y a veces nos metemos en conflicto y nos olvidamos de los elementos fundamentales de la historia. Y entre esos elementos fundamentales, lo que hoy tenemos que aprender es que ese jardín es el lugar donde Dios puso al hombre para protegerlo de todos los problemas del desierto. El hombre recibió en el jardín la seguridad que le permitiría arraigarse en Dios. Cuando nosotros leemos la palabra en el libro de Isaías capítulo 51 versículo 3, leemos: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Muchas personas se confunden tratando de explicar los detalles del huerto, pero se olvidan de algo muy básico, muy importante que no tenemos que perder de vista. El pasaje nos presenta a un Dios que tiene cuidado de su creación. Esto es importante porque muchas religiones presentan a sus dioses o a un Dios como alguien que hizo el mundo, que creó al mundo y se olvidó de él. Pero cuando la Biblia nos presenta al Dios que tú y yo creemos, cuando la Biblia nos presenta a Jehová, a Yahvé, al Dios de los ejércitos, nos presenta a ese Dios que de las primeras acciones en su creación es proteger lo que ha creado. ¿Qué entendemos entonces? Que en Dios nosotros tenemos protección. ¿Lo cree usted? ¿Puede decir amén? Mire, estaba yo predicando en un funeral. Estaba hablando precisamente que a los amigos de Jesús, aun siendo amigos de Jesús, algunas cosas le marcharon mal. Y estaba hablando de la historia de Lázaro y sus hermanas. Lázaro había muerto. Y estaba diciendo en ese funeral que muchas veces nosotros, a pesar de estar tan cerca de Dios y bien tomados de la mano de Dios, vienen circunstancias difíciles a nuestra vida. Cuando yo terminé de compartir la palabra, me fui a sentar a las primeras sillas. Y entonces mi esposa me dijo, ven. Y
es algo muy raro porque cuando tenemos una actividad y donde quiera que sea, dentro de la iglesia o fuera del templo, ella regularmente no me dice nada, pero me insistió, me dijo, ven. Y cuando yo la vi a ella y vi el gesto que me hizo, yo me atemoricé. Tuve una extraña sensación. Entonces salí y le dijo, ¿qué pasó? Me dice, mi hija, o nuestra hija, acaba de chocar. ¿Cómo? Sí, acaba de chocar. Entonces salimos corriendo nosotros, la fuimos a buscar donde le dijeron a ella que estaba. Y yo cuando vi el carro, yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? No había carros involucrados, no había nada ahí. El carro fue pérdida total. Hay una extraña sensación de pensar, ¿cómo la voy a encontrar a ella? Pero cuando yo regreso a la palabra y me aferro de la palabra y me apropio de este libro sagrado, yo puedo entender que el Dios en quien yo creo es el Dios que cuida de su creación. La cuidó a ella, la vi, se acercó a mí, se abalanzó, se puso a llorar. Dice, no había llorado, hasta ahorita estoy llorando. No te enojaste por el carro, ¿verdad? Le digo, de eso hablamos después. Ahora, esto, usted que ha venido a la iglesia, al templo, ha sido cristiano durante muchos años, tal vez le parece muy ordinario, muy cotidiano. Claro que Dios tiene cuidado de mí, claro que Dios tiene cuidado de su creación, claro que Dios está al pendiente de todo, lo sabemos aquí, pero en el momento de la dificultad no aterrizamos aquí. Y vivimos un nivel de desesperación, de angustia, pensando cómo van a suceder las cosas, cómo se van a resolver. Pero hay algo básico donde tenemos que partir nosotros ahorita, es Dios siempre va a tener cuidado de mí. No te va a dejar. La historia del huerto nos enseña eso. Dice el versículo 8 del capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En ese huerto que Dios plantó, en medio del desierto, Dios puso al ser humano. Me pongo a pensar, ¿por qué Dios creó el desierto? ¿No era más fácil, en vez de plantar un huerto en medio del desierto, hacer un huerto completo? A estas alturas de la vida, el hombre no ha pecado todavía. Recuerden que estamos en Génesis 2, no en Génesis 3. ¿Para qué quiere Dios un huerto si todo es un huerto? Lo que logramos ver son grandes muestras de la protección y la provisión de Dios para el ser humano desde el principio. ¿Qué significa el huerto para nosotros? Significa el cuidado de Dios por su creación. Las circunstancias fuera del huerto pueden ser complejas, pero el huerto es el espacio que Dios ha creado donde se quiere mover, donde quiere interactuar con su máxima obra de la creación, con usted y conmigo, con el ser humano. Alrededor del huerto hay un desierto, así como alrededor de nuestras vidas hay desiertos. Muchos han atravesado o están atravesando un desierto. ¿Sabe cómo sabe si está atravesando un desierto? Hay tres cosas que a veces decimos, o algunas de estas tres cosas que a veces decimos cuando estamos atravesando un desierto. Y usted se puede evaluar. Tal vez usted dice, nunca seré feliz otra vez. Después de esto, no volveré a ser feliz. Cuando usted está atravesando un desierto, una de las cosas que solemos decir es, nada bueno puede salir de esto. Cuando estamos en esas adversidades, a veces pensamos, no hay razón para continuar. ¿Qué sentido tiene seguir adelante? ¿Para qué sigo? Ya no vale la pena nada. Cuando nosotros estamos atravesando esos desiertos, generalmente llegan esos periodos de sequía. El huerto
Era un lugar increíble con algunas características muy particulares. Por ejemplo, habían recursos naturales extraordinarios. Dice la palabra de Dios, Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Había mucha vegetación. Y dentro de los árboles habían dos muy especiales: el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. También, además, junto con los otros recursos naturales, dice la palabra, y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Qué hay en el huerto? Hay abundancia de recursos naturales. ¿Qué hay en la presencia de Dios, en el huerto de Dios? ¿Qué hay allí donde está Dios? Abundancia de provisión. No temas, no temas. Dios va a proveer. Hay abundancia de recursos minerales. Dice la palabra de Dios. Ahí hay oro, bedelio y ónice a través del río Pisón. Estos elementos nos hacen entender un lugar pleno. Efectivamente, todo lo que se necesita para un huerto. ¿Qué mejor sino un río en medio del huerto, en medio del desierto? Donde está Dios, allí hay provisión. Ustedes recuerdan la historia cuando el profeta Elías, Dios le dice que se vaya, y Dios le dice a él en esa huida, yo voy a proveer de ti, yo te voy a suplir. Y dice la palabra de Dios que él bebía del agua de un arroyo, aunque el arroyo posteriormente se secó, que él bebía agua del arroyo. Y además dice las Escrituras que Dios le llevaba carne a través de unos cuervos. Como ustedes saben, los cuervos son animales de rapiña. Hay un dicho popular, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué dice este dicho así? Porque los cuervos pueden, con el brillo y la claridad de los ojos, pueden literalmente picotear a alguien. Es lo que hacen con las ovejas. Hacen con las ovejas para matarlas. Primero las dejan ciegas, les pican los ojos y ya después se las pueden comer. Entonces estos cuervos, que son animales de rapiña, fueron los instrumentos que Dios ocupó para darle de comer al profeta. ¿Y qué le llevaban al profeta? Los cuervos no andan repartiendo carne a domicilio, pero Dios los usó para que le llevaran la provisión al profeta. Dios va a usar cualquier instrumento para proveerte en tus necesidades. Necesitas creerlo. Una hermana, una ancianita, estaba en su casa, ¿verdad? Así muy sencilla, y estaba orando y decía, Señor, yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú vas a suplir mis necesidades, ya se me acabó lo que tenía en mi despensa. Y habían unos muchachos medios malillas afuera de la casa escuchando su oración. Y dijeron, vamos a jugarle una broma a esta viejita. Vamos a comprarle nosotros una despensa y se la vamos a poner ahí en la puerta y le vamos a tocar. Y cuando ella salga va a decir, gracias a Dios. Y nosotros entonces vamos a salir y le vamos a decir, no fue Dios, fuimos nosotros. Y así le hicieron. Fueron y compraron la despensa y se la pusieron en la puerta y le tocaron. Y entonces salió la viejecita y vio la despensa y dijo, Señor, muchas gracias. Entonces ellos salieron y le dijeron, no fue Dios, fuimos nosotros. Y ella le dijo, sí, pero Dios usa a veces a los cuervos para darle de comer a sus hijos. Den un aplauso al Señor. No sabes de dónde va a venir la provisión, pero el Señor va a proveer. El huerto es un emblema de la provisión de Dios. Dios los protegió, pero Dios les proveyó también. Es de los primeros actos de Dios en su relación con el ser humano. Versículo 8, una vez más.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Muchas personas creen que el trabajo es parte de la maldición de Dios por causa del pecado. Atribuyen el pasaje de Génesis 3:19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero este pasaje lo desmiente. Este pasaje dice que mucho antes que el hombre pecara, Dios le había dado al ser humano responsabilidades. Cuando Adán estaba solo, le dio la encomienda de ponerle nombre a los animales. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Imagínese usted si no es trabajo nominar a cada especie. Este pasaje que estamos estudiando dice que Dios puso al hombre en el jardín con un propósito, para que lo labrara y lo guardase, para que lo cultivara y lo cuidara. Dios no ve en el ser humano libre de responsabilidades y trabajo. Dios lo pone en un lugar bello, perfecto, y con todo hay lugar para algo más que hacer allí. Muchas personas viven en los extremos en relación al trabajo. Los hay quienes lo menos que puedan trabajar, mejor. En el pueblo judío, cada niño era formado con un oficio, de tal forma que en su adultez no solo tenía su formación académica, sino también podía hacer algunas labores con las manos. Para el pueblo latino, a veces, el trabajo con las manos artesanal, a veces es discriminado. A veces se prefiere no trabajar o aspirar a la beneficencia. Pero en el otro extremo están aquellos que creen que lo único que cuenta en la vida es trabajar, hacer dinero y guardarlo, y no lo disfrutan, o de tanto trabajar terminan deteriorados. Como alguien dijo, se pasan la mitad de la vida gastando el dinero en medicinas que ganaron la primera parte de la vida. Vea cómo en la vida en el huerto es una vida equilibrada. Dios no pone al hombre en un desierto para que lo convierta en huerto, pero tampoco lo pone en un huerto para que lo descuide y lo vuelva desierto. Dios lo pone en el huerto para que lo labre, para que lo cuide. Dios le da una bendición, pero debe tener la sabiduría para disfrutarlo. No era una vida de holgazanería, era un lugar de realización. Dios está haciendo crecer al ser humano en ese huerto. Y Dios nos hace crecer cuando nosotros nos desarrollamos, cuando nosotros empleamos nuestras capacidades, cuando nosotros servimos, cuando nosotros crecemos. Ahora, usted pensará en este momento, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Es importante que nosotros reflexionemos sobre este pasaje. ¿Por qué? Porque muchas veces sacamos de la Biblia ideas que las Escrituras no enseñan y nos tomamos de allí. Y en esta mañana nosotros tenemos que reconocer que la Biblia tiene ideas bien claras que nosotros tenemos que tomar como principios de nuestra vida. Y esta mañana aprendemos 3 cosas fundamentales, y así quisiera ir cerrando la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Primero, que en el huerto de Dios, en la presencia de Dios, hay protección. En el huerto de Dios, en la presencia de Dios, hay provisión. Pero en el huerto de Dios, en la presencia de Dios, también hay un lugar de trabajo y de servicio.
Muchas veces nosotros creemos que lo único que tenemos que hacer es recibir, pero nos olvidamos que nosotros somos conductos, somos canales para recibir y para bendecir a otros. ¿Saben? Hay una forma como en algunos lugares se pescan, se cazan a cierto tipo de monos, cierto tipo de chimpancés. Les ponen en una fruta grande, hueca, les ponen adentro una fruta que le gusta mucho a estos animales. Entonces se vuelve una trampa. Entonces cuando llega el mono, llega el chimpancé, lo que hace es que mete la mano, toma el fruto y entonces ya no puede sacarlo. Y entonces lo agarran, lo apresan, lo detienen. Si este animal lo soltara, podría ser libre. Pero como no lo suelta, se queda aprisionado. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, por no soltar las cosas, nos quedamos aprisionados? A veces estamos los nudillos tan blancos, estamos tan apretados que no abrimos las manos para soltarlo, pero tampoco lo abrimos para recibir. Entonces no recibimos. Y el Señor en este pasaje nos está diciendo que el huerto, el lugar perfecto que Dios hizo, también es un lugar de servicio donde podemos bendecir a otros. En el huerto de Dios hay protección. En el huerto de Dios hay provisión. Y en el huerto de Dios hay un lugar de servicio. Vamos a ponernos de pie. Oremos a nuestro Padre. Yo no les conozco a ustedes. Yo no sé si hay entre nosotros alguien que vino invitado por un amigo, alguien que vino por primera vez. Ya ha escuchado esta exposición de la palabra y logra entender que el Dios que le han platicado, el Dios popular, el Dios de que se habla entre los amigos, a veces es muy diferente al Dios que presenta las Escrituras. El Dios de quien nos han hablado a veces es un Dios tirano. A veces es un Dios que nada más está esperando que nosotros fallemos para pisarnos o castigarnos. Estamos en actitud de oración. Pero ahora cuando llegamos y escuchamos quién es Dios, entonces nos encontramos con un Dios que es diferente. Un Dios que ama su creación y que se preocupa por ella. Un Dios que está al pendiente de nosotros. La Biblia nos presenta a un Dios que está preocupado por cada uno de nosotros. Quizás en este momento haya alguien que no conocía a ese Dios, pero que quiere acercarse a Él, que quiere recibir a ese Dios en su vida. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien entre nosotros que no había tenido un encuentro con Dios, que no había recibido a Jesucristo como su Salvador en su corazón, o que se quiere reconciliar con ese Cristo, yo quiero orar por ti. Lo único que quiero invitarte es que levantes tu mano para que yo te vea y yo pueda orar por ti. Si hay alguien en esta hora que necesita esa nueva relación con Dios, yo quiero orar por ti en esta hora. Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más en esta hora que dice, yo necesito a Dios en mi vida? Gloria a Dios, puedes bajar tu mano. Amén. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Yo no les conozco, yo no sé si han venido en otras ocasiones, pero tal vez hoy puedes estar dando el paso que va a transformar toda tu vida. Porque cuando tú entras en esa relación con Dios, Él transforma todo. Transforma todo, tu familia, tu trabajo, tu persona, todo es transformado porque Él viene a tu corazón y pone un nuevo sentido, una nueva dirección. Él lo quiere hacer en este momento y algunos de ustedes lo están haciendo hoy. ¿Hay alguien más en esta hora que dice, yo necesito a ese Dios? Gloria a Dios, puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Amén, puede bajar su mano.
Ahora, ese Dios que hizo el huerto es el mismo ayer y hoy y siempre. Ese Dios está entre nosotros. Y cuando tú te sientes solo, Él está caminando contigo para cuidarte. Es cierto que la palabra de Dios dice, el ángel del Señor está sobre los que le temen y los defiende. Pero nosotros no solamente estamos confiando en el ángel del Señor, estamos confiando en el Señor mismo. La palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os falte, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a las riquezas de Dios, no conforme si tú lo mereces o no, no conforme si te lo has ganado o no. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Y mi Dios, el Dios que se mueve en este lugar, es un Dios rico y generoso y amplio. Él quiere proveerte. Pero ese Dios también te está llamando a servir. Te está llamando a trabajar. También te está llamando para que seas instrumento de bendición para otros. No solo para que recibas su cuidado y protección, sino también para que cuides de ese huerto. Para que extiendas tu mano y sirvas en ese huerto. En el huerto de Dios hay un espacio de servicio para ti. Estamos orando a nuestro Padre Celestial. Algunos de ustedes han levantado su mano esta hora. Yo voy a orar por ti. Tal vez haya alguien más en esta hora que por temor o por alguna otra razón no levantó su mano. Yo voy a orar por ti. Y después vamos a hacer una oración juntos. Bendito Dios. Aquí están, Señor, estas manos que tú has visto. Solo la persona que lo levantó, yo que estoy enfrente y tú. Sabemos, Padre, de esta mano levantada. En esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que vengas a ese corazón, a esa vida. Que vengas, Señor, y pongas tu mano de poder, tu mano maravillosa, vengas y transformes ese corazón, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Para ti que levantaste la mano, puedes decir esta oración junto conmigo. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Dilo una vez más. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Perdóname mis faltas. Te acepto como mi Señor y Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tu hijo en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por todos. Padre Celestial, este es tu pueblo, Señor. Este es tu pueblo, Padre, que junto con otros millares alrededor del mundo se unen para tributar honor y gloria al Rey que vive y reina para siempre. Tú estás haciendo una obra extraordinaria en Harrisonburg, Padre. Y las personas, Señor, están recibiendo la luz de tu palabra a través de estos hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Tú estás alcanzando a otras personas. Tú estás, Señor, trayendo de otras naciones, Padre Celestial, para que se conviertan a ti, se vuelvan de sus malos caminos, Señor, y sean instrumentos de bendición también. Esta iglesia, Padre, está creciendo con el poder de tu Espíritu Santo. Y yo sé, Señor, que hay más. Que viene más. Yo sé, Padre, que te vas a levantar hombres y mujeres, instrumentos, Padre, de honra, para que puedan ser también embajadores tuyos aquí, Padre. Allí donde están, en sus empresas, en sus fábricas, en sus empleos, Padre, allí puedan ser luz y tu luz brille a través de ellos. Yo los bendigo en tu nombre, Padre, y declaro bendición, reconociendo, Padre Celestial, que tú eres el Dios grande y maravilloso que se agrada cuando su pueblo le adora y se humilla delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria
Recibe la alabanza, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Al Señor.